seguridad social, cardiología, obviamente. Ojalá nos dé el tiempo para tocar algunos aspectos de cómo ha avanzado la cardiología en nuestro país. Bienvenido, doctor. Siéntase como en casa. Gracias, gracias. Para mí es un honor y un placer compartir contigo y todos los amigos, bueno, que te escuchan y que te ven. Sí, sí, estamos No claros. sabía yo creía que tú nada más te dedicabas a la representación No, de la industria farmacéutica, pero que tú eres un speaker. sí. La de educación. Mire, la educación en nuestro país sistemáticamente la golpean. Si es la famosa prueba PISA, ahí está Dominicana aplastada. En las pruebas... Depende de la pizza. Depende de la pizza. Si es... Porque la otra pizza no, se la come. Pero no sé qué pasa ahí. Siempre, bueno, si es en las pruebas nacionales, aplastado. La prueba de los medicamentos. Entonces, tenemos muchas limitaciones todavía que hay que superar como sociedad. Sí, sí. Estamos conversando con el científico de la cardiología, el doctor Fulgencio Severino. Es completo, el profesor. Doctor, las enfermedades cardiovasculares van en aumento. ¿Es producto de qué? De digamos que la persona está en la alimentación. Se habla mucho de sedentarismo, de tantas cosas, de tabaquismo y todo. ¿Cómo es que va aumentando? ¿Cuáles son esas condiciones que permiten ustedes, los médicos, los cardiólogos, en este caso suyo, determinar si aquí hay un aumento progresivo de las enfermedades cardiovasculares por estos puntos? Sí, hay dos factores que son los fundamentales. El primero es la edad. La edad siempre es un factor que usted no va a controlar. O sea, en la medida que duramos más tiempo vivos, pues las enfermedades degenerativas, como son las enfermedades cardiovasculares, van a ser más frecuentes. Eso creo que ahí todo el mundo está claro, que hay un deterioro del tejido endotelial en la persona en la medida que avanzamos la edad, y eso nos va a hacer hipertenso. Y cuando uno mira la data, se da cuenta que ya el que tiene 80 años, casi el 100% es hipertenso. Entonces, o sea que la edad es un factor que siempre va a contribuir a que esta enfermedad aumente. El otro factor, y aquí sí es que cuán temprano empiezan a aparecer las enfermedades, que es la mayor preocupación de nosotros los profesionales de la salud, es el tema de lo que nosotros llamamos, o no nosotros, sino lo que llama la propia Organización Mundial de la Salud, desde el año 2005, que son los determinantes sociales y económicos de la salud. Es decir, determinantes sociales y económicos de la salud. Son las condiciones en las que vive la gente, la que lo pone en condiciones de estrés crónico, y ese estrés crónico lo va a llevar a tener conductas alimentarias inadecuadas, a utilizar productos que son dañinos para la salud, como es el alcohol excesivo, el tabaco, pero también lo coloca en condiciones de dormir poco, de hacer poco ejercicio, es decir, lo pone en una situación de lo que nosotros llamamos estilo de vida poco saludable. Y entonces eso hace que la hipertensión y la diabetes aparezcan más temprano. Y en República Dominicana, por ejemplo, buscando un símil con la condición actual, ¿cuánto estrés está viviendo la población dominicana en los últimos 4 días a propósito de la tormenta, de aquellas personas que viven en condiciones vulnerables? Que se le mete el agua en su casa porque no hay drenaje pluvial donde vive, o que viven en la orilla de una cañada. Esas son gente que tienen 3 y 4 días que no duermen, que no descansan. Son vulnerables ahí para eso. Exacto. Entonces, todas estas condiciones en las que vive la gente, el trabajo, por ejemplo, nosotros vemos mucha gente que tiene acoso laboral y no quiere ir a trabajar. Una pregunta muy frecuente en mí, en las personas que tienen hipertensión no controlada, es, a pesar de los medicamentos que tienen un buen peso, es cuando tú te levantas, ¿tú quieres irte a trabajar? No, yo no quiero ir a trabajar. Ya deje ese trabajo entonces. ¿Por qué?
Porque cuando usted no quería trabajar, quiere decir que ese lugar es adverso. Porque es que él vive de eso, doctor. En filosofía. El dinero entra de ahí. Sí, pero no podemos vivir de los enfermos. En filosofía se dice, y decían los grandes filósofos, fundamentalmente Confucio, que cuando el trabajo es un placer, usted no trabaja. No, no trabaja. Sino que usted trabaja de verdad y cuando el trabajo no le gusta. Sí. Entonces, uno ve que los 3 temas fundamentales, o los 4, los 5, que uno observa con mayor generador de estrés, tú tienes laboral, sí. el tema económico por el bajo salario, la demanda en el hogar de tener que llevar una cantidad de bienes que no puede, de mantener los hijos en la escuela. Presión social. De no tener una vivienda adecuada, en fin, todo ese nivel de estrés que se vive. Por eso tú ves que en los barrios se bebe tanto. Sí. Porque la gente, como alternativa a esa situación en la que vive, busca cómo escaparse, se refugia ahí. Y entonces el otro elemento que vemos mucho es, por ejemplo, en las deudas. La deuda. Cuando tú compras un apartamento creyendo que va a tener un trabajo estable y de momento te cancelan. ¿Me entiendes? Que ocurría aquí, como decía antes, muy frecuente. O sea, aquí hay una proporción bastante elevada de gente que después que lo trabajan se pasan 4, 5 y más de 6 años y no vuelven a trabajar, no consiguen otro empleo. Sí. Pero a eso tú le agregas que no hay una política de acompañamiento de esto que lo impulsan de que hacer actividades de emprendurismo, sí. Pero ¿dónde están los recursos? Porque no hay una política pública de financiamiento del deseo de muchos jóvenes que pierden el trabajo para que puedan empezar una pequeña empresa con acompañamiento técnico. Es decir, hay muchas razones por lo que la gente entonces se vuelve crónicamente estresado, aumentan de peso mucho, le sube la presión temprano. ¿Usted maneja estadísticas ahí, doctor? Sí, nosotros tenemos cifras, por ejemplo, en los infartos. Nosotros tenemos cifras que cuando tú tienes un infarto, esas personas fuman entre el doble y el triple. Normalmente aquí se habla entre un 8 y un 12% de la población adulta que fuma. Sí. Pero cuando uno estudia esto, yo que estudio muy frecuentemente el infarto, el último estudio lo hicimos en el año 2023-2024, fue un estudio de seguimiento. Y nosotros vimos infarto en pacientes de menos de 40 años en un 3.2%, o sea, y eso se parece mucho a otras estadísticas que habíamos tenido en un estudio que habíamos hecho en la Sociedad Dominicana de Cardiología cuando el doctor Fausto Warden era presidente, que también tuvimos cifras iguales. Igualmente pasa cuando estudiamos la muerte súbita en República Dominicana entre el 14 y el 18. Es decir, que aquí hay una proporción bastante importante de jóvenes de menos de 40 años que mueren como resultado de un infarto agudo del miocardio. Entonces, ¿por qué a los jóvenes sí que, doctor, mira, que yo interrumpo y hasta me sacan memes? No, pero, y es una falta de respeto yo interrumpirlo a usted, pero ya usted y yo estamos aquí en confianza. Mire, doctor, ¿por qué es que los infartos hoy se están viendo muchos infartos en jóvenes, así como usted plantea? ¿A qué se le atribuye eso? A eso, a que el joven de hoy tiene más estrés que el joven en la época de nosotros. Tiene vida más sedentaria, porque la inseguridad que se vive en la comunidad y en las calles lo obliga a que si es pobre tiene que montarse en una motocicleta para poderse transportar, o simple y llanamente se pasa una buena parte del tiempo en su casa. Eso es un cúmulo en la época de nosotros, no, en la época de nosotros andábamos a pie. Por ejemplo, la esclavitud de los niños de esta etapa. Los niños hoy son esclavos, los niños no salen del hogar. En la época nosotros estábamos desde muy temprano jugando en la calle. Ahora los niños. Jugando en la calle. Entonces, la situación en la que está viviendo la humanidad hoy en día conduce a que los jóvenes tengan más factores de riesgo más temprano que lo que teníamos antes. Y la diabetes más frecuente hoy en esa población joven que antes. Hoy aunque la gente fuma menos, pero sigue fumando mucho el joven.
el tema de la hipertensión, el tema de la dislipidemia. Entonces, todos estos factores se combinan para que esta juventud tenga con mucha más frecuencia problemas cardiovasculares que lo que se tenía antes. Pero sigue siendo, por ejemplo, yo estudié recientemente la muerte en personas de menos de 70 años. Y la verdad es lo que nosotros llamamos muerte prematura, que cuando uno compara República Dominicana con el mundo, nosotros tenemos más muerte cardiovascular que el mundo entero, nosotros tenemos más muerte por infarto que el mundo entero, nosotros tenemos más muerte prematura que el mundo entero. O sea, nosotros somos una población que vive poco tiempo. Sí. Ay, Dios mío. Y todo eso tiene mucho que ver con todos estos problemas que tiene la sociedad dominicana. Y que tal vez por eso la gente me ve que yo soy tan insistente en que la sociedad necesita cambio. O sea, no basta con que yo tenga un consultorio y me gane la vida desde esa perspectiva. ¿Qué cambio necesita? Mire, porque es que con usted esto es de arriba hacia abajo, se hablan tantos temas y será 2 o 3 programas con usted que vamos a hacer. Doctor, se habla de educación. Mire, la educación en nuestro país sistemáticamente la golpean. Si es la famosa prueba PISA, ahí está Dominicana aplastada. En las pruebas... Depende la pizza. Depende la pizza. Si es... Porque la otra pizza se la come. Pero no sé qué pasa ahí. Siempre, bueno, si es en las pruebas nacionales, aplastado. Entonces, ¿qué pasa con la educación per se? Que estamos tan golpeados. ¿Por qué siempre sacar todas esas sombras? Y es que no hay luces en términos de educación en el país. No la hay porque tú no tienes un modelo educativo propio. ¿Por qué no hay un modelo educativo propio? Porque tú no tienes un proyecto desde el punto de vista productivo que demande una población con grandes capacidades de invención. O sea, tú no necesitas nada de eso, porque aquí la mayoría, 25% de todo el que trabaja es analfabeto o llega a primaria. El otro 50% apenas llega a secundaria. Es decir, aquí tú lo que tienes es una mano de obra mínimamente preparada, porque nosotros somos una economía de servicio. Ahora, si tú tuvieras una economía que se fundamente en la tecnología, que se fundamenta en la industrialización, que se fundamenta en la investigación, entonces tú demandarías una población altamente educada, es decir, educada en la generación de lo que nosotros llamamos pensamiento crítico, de cuestionamiento. Aquí lo más que se está llegando es hablar de la educación basada en competencias, pero cuando te hablan de competencias, lo que te están diciendo es enseñarte a hacer lo que el modelo de sociedad te enseña a hacer. Y ese es un modelo educativo presentista. Sí. No es un modelo educativo que se fundamente en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que aunque tiene un componente mínimo de lo que se llama pensamiento crítico, en realidad su mayor componente es enseñar a hacer cosas elementales que la economía en un momento determinado te sugiera, si es un contable a llevar números, si es ingeniería, pues hacer diseño. Pero no es una industria. Por ejemplo, no pasa con nosotros con los médicos. El componente investigativo en la educación médica es mínimo. Sí. O sea, todo lo que hemos tenido que estudiar, hacer maestría después de formarnos, pero eso es por voluntad propia. Pero no hay una motivación per se. No hay una per se. Por eso tú no ves, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública que hay, o en el propio gobierno, o en el propio MESI. O sea, hay pocos recursos dedicado a la investigación que en un momento es básica. Yo viví, por ejemplo, en España, que las comunidades autónomas en principio, ¿sabes qué investigaban? La calidad de la atención. Porque lo que hay que desarrollar es una iniciativa o desarrollar iniciativas hacia la investigación. Entonces, una sociedad como la nuestra, que tú oyes hablar de modelo educativo, pero el modelo educativo ¿para quién? Para estar de batende en un hotel. Eso es lo que tú tienes que te enseñan, es que a mezclar romo con romo malo con azúcar y otras cosas. Pero aquí no hay, porque si hablamos, se nos va a quedar el tema de política de Estado en algunos aspectos, doctor. Pero no hay una política de Estado funcional
en términos de educación, No, en no, términos no. de salud. Es que el Estado no existe en Dominicana. Ay, el Estado es la empresa, el Estado es el capital. ¿Sí? Es decir, aquí en República Dominicana, esa es una discusión que hay. ¿Hasta dónde? Pero hemos avanzado, doctor, ya. ¿Hasta dónde los gobiernos controlan las empresas o hasta dónde las empresas controlan a los gobiernos? Oh. Aquí las empresas controlan a los gobiernos. Por ejemplo, en China, tú oyes el discurso de Xi Jinping y Xi Jinping te dice en China, sí, pero aquí quien controla a la empresa para que no exploten y no hagan vagabundería es el Estado. Ah, ok. ¿Entiendes? Sí, O sea, sí, sí. entonces se discute mucho. Claro que hay un debate que hasta dónde el control estatal de la empresa privada no le quita iniciativas. Ahora, que entonces, debe haber una combinación ahí, doctor. sí, por eso te digo, que que siempre cuando uno estudia economistas, por ejemplo, como Jeffrey Sachs, sí. que no se oponen a lo que todos los economistas con un mínimo de concepto de desarrollo están de acuerdo, es que el capital no puede controlar el Estado. No lo puede controlar, no puede controlar el gobierno. En nuestro medio, el capital controla. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos una economía donde el capital lo único que necesita son facilidades para no pagar impuestos, facilidades para contrabandear, facilidades para que el Estado le compre. Es lo mismo. No, porque eso es la verdad. O sea, nosotros no tenemos cuánto. Yo no estoy hablando de la industria del empresariado tradicional, porque aquí hay un empresariado que está vinculado con el negocio de ilícitos, ¿me entiendes? De contrabando de alcohol, contrabando de tabaco, y es empresario. Claro. O sea, nosotros tenemos cuánta gente que estaba en el Congreso que hace actividades empresariales que resulta que se dedican a actividades ilícitas. Claro. Y de eso hay millares, pero esas son la gente que más invierten en la campaña política, que más influyen luego cuando llegan los gobiernos para que la política se orienten, para que tengan la libertad de hacer sus actividades o lograr ganar concursos a nivel de gobierno. Por ejemplo, te voy a poner muchos empresarios que yo conozco en el sector nuestro. Financian la campaña, tienen vínculo con el gobierno. ¿Y qué le plantean a los funcionarios? Mira, yo necesito vender esto, sí, sí, pero no lo produce. Entonces te dicen a ti que tú tienes el producto, tienes que vendérselo a fulano de tal para que él me lo venda a mí. ¿Me entiendes? Sí, lo que quiero señalar es que hay conciencia a nivel de los economistas que más creen en el desarrollo de que el Estado debe controlar las empresas, no la empresa del Estado. Entonces nosotros desde esa perspectiva, aquí no hay mucha conciencia en el sentido de la capacidad educativa que tú tienes, porque nosotros no tenemos un empresariado que cree en la investigación, que cree en la innovación. El empresariado dominicano es más un empresariado vinculado a las importaciones. O sea, la mayoría de la actividad productiva de República Dominicana es importación y comercio. No es de que hacer invención, tener producto propio. Sí. No, es muy limitado. Mire, y ya estamos terminando, doctor. Caramba. Bueno, mire, sin embargo, cuando estamos hablando de esto de la economía, Dominicana sale como uno de los países que va en crecimiento. Por ejemplo, la última medición, las estadísticas, es que de Centroamérica, Suramérica y ya nosotros aquí Caribe, Dominicana se proyecta para un crecimiento de un 5%. Es el único país que está en esa franja. Sí, pero eso es números, eso es mentira. Toda esa cosa es mentira. Es decir, eso es número. O sea, ¿cómo tú puedes...? Eso es disfrazado. No salen ahí porque... Por eso te digo, yo reviso todos los datos del Banco Central y uno los revisa de manera crítica. O sea, ¿cómo es que tú tienes una economía que crece y entonces tú no tienes un ingreso del que trabaja que le crezca? Sí. ¿Cómo es que tú le dices a la gente que la economía está creciendo y tú no ves que servicios fundamentales como salud y educación la gente tiene más satisfacción? Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo con eso que se llama crecimiento? Entonces tiene mucho que ver con la forma como la miden, de tal manera que yo pienso que República Dominicana, su mayor nivel de crecimiento está fundado o fundamentado en los déficits que genera el gobierno, que no hay duda que influyen mucho, claro. Pero
cuando tú tienes un déficit de 200.000 millones de pesos y tú lo pones a circular, entonces alguien se quedó con ello en los bolsillos, porque el déficit tuyo es la ganancia de otro. O sea, cuando tú sales a buscar prestado porque tú no produces lo suficiente, ese dinero que tú buscaste prestado le va a llegar al bolsillo de otro. Entonces tú no puedes decir que no hay crecimiento. Ahora, ¿quién genera el mayor crecimiento en la República Dominicana? Los déficits del gobierno, pero no creo que si tú le quites el déficit del gobierno y lo dejas en lo que es la actividad productiva, que tú tienes que medirlo, por ejemplo, en una mayor capacidad de consumo de la gente o una mayor capacidad de exportación, porque si tú estás produciendo más, alguien lo tiene que consumir, alguien tiene que venir. Entonces, vamos a medirlo desde el consumo. Para yo comprar más como ciudadano, yo tengo que tener más ingresos. Entonces, tiene que decirme a mí que el ingreso de la gente ha aumentado. ¿Me entiendes? Y que se ha aumentado por encima de la inflación, porque tú tienes que saber que la inflación reduce capacidad o le quita dinero de los bolsillos a la gente. ¿Cómo estamos en términos de inflación acá, doctor? Sí, pero recuérdate que hay dos tipos de inflación. Entonces, pero lo que te quiero concluir la idea para que la gente no se me vaya a confundir con el concepto. Es que cuando tú dices que una economía crece, tú tienes que mirar el crecimiento por dos aspectos. El ingreso, porque te denota el consumo. Correcto. Te denota el consumo, más los ahorros, porque tú puedes no consumir y ahorrarlo. Y segundo, las exportaciones, que tú pudieras estar también incluido en los ahorros. O sea, que tú no lo consumes, pero lo pudiera ahorrar. Por eso digo que las dos medidas más importantes serían los ahorros más el consumo, o sea, lo que tú gastas. Si eso no se te aumenta y la única variable que tú tienes es que buscaste, puede ser que tú lo hagas, la maquinita del Banco Central te haga el dinero, o puede ser, o sea, lo que se llama la masa monetaria, tú la aumentaste, o puede ser que tú lo buscaste prestado. Entonces tú dices, bueno, aumenté 3%, 4%, pero ese aumento fue lo que el gobierno... Lo que el gobierno se creó en déficit. O sea, quien buscó ese crecimiento fue el gobierno, no fue la economía. Fue el gobierno que puso ese crecimiento. Entonces, ya en lo que tiene que ver con la inflación, pues tú sabes que aquí hay dos tipos de inflación. La inflación global, en la que hay miles y pico, creo que 3,000 productos que se contabilizan, y la inflación de la gente con menos ingresos, que es la de los alimentos. Esta siempre anda por encima de un 10%. ¿Me entiendes? Entonces, la gente, por eso que la gente se queja. Eso es mucho. Sí, claro, la gente se queja mucho. ¿Y por qué tú crees que el gobierno, en medio del crecimiento y de la bonanza, tiene que seguir dando tarjeta, aumentando los subsidios a la gente? Es porque sabe que la cosa a nivel de la gente más pobre se le está complicando mucho y el gobierno quiere mantener niveles de influencia con fines electorales en esa población. Entonces, ¿cómo lo hace? Dedicando una alta proporción del presupuesto público para hacer lo que se llaman donaciones a la gente. Es decir, ¿cómo es que una economía crece? ¿Cómo es que usted dice que la gente hoy es más rica? Y entonces usted tiene que dedicar todos los días más dinero para darle a la gente. Se supone que en la medida que yo salgo de la pobreza, usted no me tiene que dar dinero. O sea ese punto ahí, doctor, es interesante, porque si los gobiernos, que esa política de reparto siempre va a estar ahí, pero siguen siendo las mismas personas con las mismas precariedades, pero el gobierno entonces lo que hace es que aumenta el populismo. ¿Eso está como concatenado con populismo o hay una razón de peso fundamental cuando el gobierno reparte cosas a los más vulnerables? Porque eso no desaparece en el tiempo. Si es una política para sacar de extrema pobreza, pero eso continúa y al final es populismo puro, es lo que dicen lo que hablan. Bueno, eso es parte de la política del sistema. O sea, el sistema lo que busca es mantener tranquila a gente que está viviendo en condiciones económicas precarias. Es decir, ¿y cómo lo hace? Bueno, dedicando una parte de los ingresos del gobierno, en vez de dedicarlo a infraestructura y a producir más, porque el sistema, como en el modelo dominicano, el Estado se ha desentendido de todo lo que es producir. Ya a partir de la llegada del PLD en el año 1996 y el presidente Fernández, se implementó en República Dominicana el modelo de reducir al mínimo
la intervención del Estado en la economía. Todas las empresas se vendieron, el Corde, Sí, CDE, Corde y todo eso. la industria azucarera. Y después lo que vinieron fueron las asociaciones públicas y privadas, que era dedicar recursos públicos, pero no para asociarse con trabajadores y mejorar las condiciones de los trabajadores, sino para dárselo al sector empresarial más poderoso, casi siempre vinculado con el gobierno. Entonces, esas asociaciones lo que vinieron fue a reforzar el dominio que tenían sobre la economía este grupo pequeño de grandes empresarios y naturalmente hacerlos más ricos de lo que eran, pero no a mejorar las condiciones de los pobres. Y entonces el mecanismo de compensación pues es sacar una parte de dinero para tener tranquilo a todos esos pobres. Tú te recuerdas el programa del famoso Inchausti, que yo no sé si tú te recuerdas, que es el famoso... El PM. El PM, sí, el PM, aquel famoso programa que se utilizaba para tranquilizar a la gente de los barrios, que terminó el preso. Entonces eso sigue igual, porque eso es parte de un modelo que esclaviza. Eso es un modelo que esclaviza y entonces te da algo para que tú te tranquilices. Sí. Como cuando los papás te daban una pela y entonces tú estabas mentor, tú sabes. Sí, sí, es decir, en vez de no darme la pela, entonces le daban la pela y luego pasaban a untarle mentor. Entonces, igualmente pasa con el modelo. El gobierno lo que hace es que implementa una política de beneficiar a los que más tienen, a los cuales le aporta grandes cantidades de recursos, pero no busca los recursos para ayudar, vuelvo a insistir, a los jóvenes a hacer empresas. Sí. O sea, le hablan, bueno, que los jóvenes desarrollen capacidad de emprendedores, pero bueno, pero facilítale los recursos, claro. Porque aquí un joven con el nivel de salario que se tiene, un joven, la mayoría de los jóvenes tienen salarios muy bajos, no le da para ahorrar para luego salir y que va a poner una empresa. Entonces, si tú quieres que los jóvenes puedan poner en práctica esa demanda de capacidad de emprender empresas, dile, aquí hay un capital de 100 o 200 mil millones de pesos. Tráeme tus ideas. Vamos a armonizarla, te vamos a poner un asesor, un técnico ahí para que te asesore, claro. Ver cuáles son las probabilidades de que tu empresa eche hacia adelante y te vamos a acompañar. No, pero aquí el gobierno busca todos los recursos del mundo para acompañar a los empresarios que más recursos tienen y hace asociaciones, le entrega. Te voy a poner el caso, tú dices que eres de campo, pero yo que soy de campo. ¿De campo? Yo soy de un campo, le dicen el ranchito de Salcedo. Entonces, fíjate una cosa. Toda la tierra del CEA se la dieron a los grandes empresarios y a los políticos. Entonces, aquí en República Dominicana... Fue para producirla, ¿no? Pero no me refiero si a producirla o no, porque yo te digo, un joven en República Dominicana, vamos a suponer que de campo no le dan tierra, ¿de qué va a vivir? Ok. Si es aquí en la ciudad, no te acompañan con facilidades para que tú pongas una pequeña empresa. O sea, ¿a qué te empujan? A dos cosas. A que tú seas empleado. Que es una que sí o sí. Sí o sí, con un salario de miseria. O que te quedes desempleado. Porque no todo el mundo tiene los recursos para comprar un motor, que son las empresas que más ponen los jóvenes que tienen menos formación. Entonces, el joven dominicano está condenado a quererse ir de República Dominicana, porque aunque tú estudies el nivel de salario que te pagan, o tal vez te quedes desempleado habiendo hecho una profesión. Entonces, aquí realmente hay que hacer lo que nosotros le llamamos, desde el punto de vista social, una revolución social, que implica transformar el modelo económico, que se genere un modelo económico pensado en la gente, incluyendo la política monetaria. Estoy leyéndome ahora un libro de una economista. Doctor, una pregunta, pero no, ¿usted duerme? ¿Usted tiene...? Sí, yo duermo ya. Y después que voy poniendo viejo, duermo más. Sí, porque yo lo escucho a usted. ¿Y en qué momento el doctor descansa? Mire, allá en el hospital, mire que no hemos hablado del hospital y ya no están haciendo señas. ¿Usted vuelve para acá, doctor? Porque yo creo que usted va a volver para acá. Sí, tú sabes que yo, como te dije, siempre y cuando lo coordinemos, siempre estoy a la disposición. Se nos queda mucho tema porque hay que hablar de esa formación científica, pero fuerte, la suya de allá, con sus chicos en cardiología, todos los residentes, que recientemente vimos ya allá en el Congreso, todos esos jóvenes ya siendo hoy cardiólogos que han pasado por
por su mano, todo eso hay que verlo. Yo he aprendido que tú lo que le quita tiempo a algo y se lo da a otra cosa. Por ejemplo, a mí lo que me gusta es leer. Sí. Entonces yo fácilmente tengo 10 libros abiertos al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo 3 libros abiertos al mismo tiempo. Usted es un erudito. Ahora mismo. Eso es aparte de la cardiología que yo le estudio diario. Sí. La cardiología que le ¿Qué estudio encuentra diario. usted ahí? Usted estudia diario cardiología y se sorprendió con algún dato que surge. Sí, pero la cardiología ya en el nivel que estoy, tú sabes que leerte producto nuevo, enfermedades nuevas, forma diagnóstica, pero en cardiología todos los días hay cosas y muchas otras cosas repasando lo que tú ya te sabes, porque, por ejemplo, cada vez que te aparece una guía nueva, tú tienes que leer a ver qué cosa trae, porque para tú atender de forma correcta a un paciente, tú tienes que estar leyendo permanentemente en la misma condición, porque uno como ser humano se te van olvidando cosas, porque son, cuando yo tengo un paciente ahí de memoria, que yo me tengo que recordarle las cosas, entonces hay que estar revisando el hecho mismo de que yo doy clase en 3 universidades, el hecho que doy clase a los residentes, pues me obliga permanentemente a estar revisando temas para uno mejorar, cómo darlo mejor, o tengo una conferencia en un congreso. Es decir, hay que guías, siempre. ¿Usted habló de la guía, doctor? La europea, la americana, las dos, ¿cuál usted prefiere? En las dos, obviamente, se van a encontrar hallazgos, cosas distintas, pero hay una preferida de usted. En hipertensión prefiero la norteamericana. En hipertensión, la norteamericana. En las otras tienen muchos puntos en común, pero, por ejemplo, en la de miopericarditis, pues hay alguna diferencia, pero todas coinciden en agregar los elementos diagnósticos de que existe inflamación, que antes no existía. Pero todo eso tiene que leerte lo nuevo cada vez que te sale. Entonces, muchas veces uno está muy cargado porque todos los años, tal vez, por ejemplo, este año, nosotros hemos tenido, diríamos, 5 guías. Y salió el primer documento que ya la American Heart había publicado en el año 2022, lo que empecé hablándote del tema de los determinantes sociales y económicos como responsable de mayor prevalencia y de mayor incidencia y muerte de la enfermedad cardiovascular, que los europeos ahora le hablan del estatus mental y la enfermedad cardiovascular. Es decir, cada día para tú, en el caso mío en particular, que voy más allá de tener un consultorio donde veo un paciente y le doy un tratamiento o le hago un diagnóstico, sino que me involucro mucho con lo que son las políticas de salud. Y eso, de una u otra manera, pues me lleva a decir, bueno, ¿qué tantas cosas tenemos desde el punto de vista de la evidencia científica que me permiten plantear públicamente este concepto? Tratando primero de que la sociedad tenga conciencia. Yo soy de lo que cree que los grandes fenómenos se generan a partir del propio pueblo, pero también a presionar a los gobiernos para que prestemos atención a determinados fundamentos científicos que pueden contribuir a que la gente enferme menos y que dure más. De esta manera que el tiempo que uno le dedica a leer es mucho, pero si te gusta, entonces tú eres feliz. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que yo me acuesto con un libro y cuando estoy leyendo el libro, yo siempre tengo que tener una bombilla de buen calibre al lado mío, porque solo cuando ya yo decido acostarme a dormir. Bien, ya yo decido, bueno, voy a acostar a dormir, ahora me voy con un libro, me pongo a leer cuando ya el sueño me venció completamente, entonces paro el libro. Y me quedo dormido. ¿Usted lee hasta los fines de semana? Sí, yo todos los días. Los sábados, por ejemplo, yo tengo días de semana que me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto. Y me paro a las 12 de la noche de estudiar. No me paro, no. Bueno, fuera de los intermedios que uno hace para comer, para que llegaron los hijos y te pones a comer con ellos, te pones un rato con los nietos, que ya tengo 2. Es decir, fuera de esos intermedios, pues, y también da mi recostadita. No, lógico, hay que descansar. Mira, doctor, ya nos vamos y quiero, producción me pasó esto que dice así: quería convertirme en médico para trabajar enfocado en las personas. ¿Qué significa esta frase para usted? Con eso nos vamos. Bueno, para mí la salud de lo demás, porque tiene mucho que ver con un pensamiento filosófico. O sea, yo creo
que nosotros los seres humanos somos seres sociales y no vivimos al margen de los intereses de los demás. Y solo cuando creemos que somos parte de un conglomerado y que todos debemos trabajar por el bienestar colectivo, entonces nos estamos comportando como verdaderos seres humanos. Muchas gracias. Gracias, doctor, por esta cátedra, por este contenido de valor. Como siempre aquí lo hemos definido, los temas que planteamos acá son contenido de valor que van a conectar con la gente, sobre todo con aquellos que son más necesitados, que necesitan tanto de estos conocimientos. Así que nos vemos en la próxima por aquí. Señor, te sabe. Hemos conversado con el científico de la cardiología, es político, profesor universitario, es el doctor Fulgencio Severino. Y este es el concepto que está ya definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica. Para que esté claro,